Una dura declaración emitió la Asociación de ISAPRES, esto tras el ingreso al Congreso de la ley corta que apunta a resolver el fallo de la Corte Suprema que ordenó a las aseguradoras regirse por las tablas de factores de 2019 y restituir los cobros en exceso. A través de un comunicado, las ISAPRES sostienen que la ley corta es un engaño y que promete devoluciones que jamás llegarían a concretarse. Para hablar del tema, nos acompaña el Superintendente de Salud, Víctor Torres. Superintendente, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Connie, ¿cómo está? Bien, pues más tranquila que usted, supongo. Me imagino. Oiga, Superintendente, ¿usted está seguro de que las ISAPRES, si tienen que pagar y devolver en el tiempo que sea 1.400 millones de dólares, no van a quebrar? Mire, Connie, yo de lo que estoy seguro es que primero hay un fallo de la Corte Suprema que es un elemento objetivo. Un fallo que establece un mandato muy claro a la superintendencia respecto de la aplicación y el recálculo de los planes o de los planes, digamos, de salud que administran las ISAPRES en términos generales. Y eso implica, ¿ya?, que en el caso de incorporar la tabla de la superintendencia a los planes que tenían tabla antigua, al significar, digamos, como resultado de ello, un aumento de los precios, se mantengan los precios, y al haber una baja en los precios, tiene que haber una rebaja en el precio final para las personas, pero además devolverse aquello cobrado en exceso desde el año 2020 en adelante, de abril del año 2020 en adelante. Eso establece una cuestión que es un elemento objetivo sobre el cual debemos trabajar, ¿ya? Pero ¿cómo llegan a ese monto? Ahora, ¿cómo llegamos a ese monto? Sí, porque el análisis... esto digamos, había toda la duda, los 1.400 millones de dólares en algún minuto trascendió, ¿cierto? Después de una reunión de la ministra de Salud en la comisión, pero ayer usted confirma en el Congreso que son 1.400 millones de dólares. ¿Cómo se llega a esa cifra? Bueno, primero porque previamente siempre me pidieron que era cifra, sabíamos que la magnitud era importante y eso hubiese generado un efecto directo sobre las ISAPRES que hoy día eventualmente podrían haber muchas de ellas incluso intervenidas con administrador provisional si hubiésemos hecho eso. Lo segundo es que efectivamente los primeros modelamientos llegan a una cifra de esta envergadura, pero después, recabada información que se le solicita en marzo de este año a la ISAPRES, logramos ir precisando el valor y llegar a 1,1 billón de pesos, que es lo que objetivamente corresponde al análisis de más de 1.800.000 contratos de salud, ¿ya?, de los cuales, ¿ya?, tenemos una cifra de más de 600.000 que tienen como efecto un menor precio y por lo tanto se genera una deuda producto de precios que no debieran haber sido cobrados de esa manera. Más una diferencia, digamos, a propósito de aquellos contratos que hay que descontar los niños entre 0 y 2 años. Por lo tanto, la suma aproximada es de 728.000 contratos entre ambas cosas y la cifra final de la deuda es la que hemos planteado, con algunas variaciones que puedan existir, pero que son de menor envergadura. Ya, el gobierno ha dicho, y usted, yo me acuerdo que lo dijo claramente, que el objetivo que tenían con este proyecto, cuando se estaba formulando y preparando esta ley corta, era, por un lado, que se concretara y que se aplicara el fallo de la Corte Suprema y por otro también evitar o permitir la existencia, digamos, y la sobrevivencia del sistema. Y las ISAPRES sostienen que con esta ley, con este proyecto de ley, si es aprobada, no va a resistir el sistema, va a quebrar. Entonces, ¿en qué quedó ese compromiso que tenía el gobierno de no salvar al sistema, sino que no permitir que cayera? Mire, yo quiero ser bien claro también respecto a esto. Si nosotros hubiésemos aplicado el fallo tal como se establecía a partir de las atribuciones que la superintendencia tiene hoy día, claramente el escenario hubiese sido peor aún que lo que se puede construir a partir de un proyecto de ley que establece criterios a propósito de los tiempos y los plazos. ¿Por qué razón? Primero porque nosotros no podemos desconocer que hay un fallo. No lo podemos interpretar, hay que aplicarlo, eso es lo que corresponde a la autoridad, ¿no? Y en segundo lugar, no puede haber un proyecto de ley que modifique un fallo porque podría caer en la inconstitucionalidad. Con esos dos límites que tienen que ser muy claros, se calcula una deuda y se dice, mire, usted va a tener que presentarnos un plan de pago en virtud de las condiciones que tiene y eso va a ser evaluado por un consejo asesor. Esa situación
es mucho mejor, evidentemente, que la condición de haber aplicado el fallo y traduce una preocupación real y genuina del gobierno de buscar una alternativa, pero que no puede salirse de estos márgenes. El gobierno mal podría establecer una fórmula que termine siendo o inconstitucional o que caiga en el desacato producto de no cumplir con el fallo de la Corte. Ya, lo que han dicho hoy día a través de una declaración, y lo ha dicho también aquí hace algunos minutos, ¿cierto?, el presidente de la Asociación de ISAPRES, es que el proyecto que ha ingresado al Congreso es un engaño. Dice que no tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal, dañando el acceso a la salud de todos los chilenos. Promete rebajas de precios y devoluciones falaces que jamás llegarían a concretarse. Su mera aplicación, si se concretaran, hace imposible cumplir con el contrato. ¿Qué es lo que responde el gobierno a eso? La superintendencia. La superintendencia, yo hago ahí la salvedad porque es importante esa diferencia. Mire, yo lamento profundamente que las ISAPRES no solo hayan sido poco colaboradoras durante todo este tiempo. Recordamos que incluso en febrero de este año se salieron de la mesa porque no les gustó un recurso de aclaración que se presentó ni el resultado de lo que nos respondió la Corte Suprema. Poco han colaborado y la verdad es que hoy día vemos una declaración pública que lo único que hace es tener un contenido, digamos, muy florido de adjetivos, poco de propuesta y poco de autocrítica respecto de lo que significa lo que la Corte Suprema ha dicho. Tratan de emplazar al gobierno y me parece que no asumen la responsabilidad de algo donde la Corte Suprema ha sido muy clara. Si nosotros, insisto, o el gobierno no hubiese presentado este proyecto de ley, las condiciones de la ISAPRES para cumplir el fallo serían mucho peores aún. Ya, pero ¿usted desmiente que esto sea un engaño? Es que absolutamente lo desmiento. ¿Cómo puede ser un engaño una propuesta que lo que busca es que se cumpla un fallo en mejores condiciones que si no hubiese una ley? Bueno, le explico por qué ellos sostienen que es un engaño, porque dicen que están prometiendo devoluciones. De hecho, han dicho que hay una cantidad de personas a las cuales, primero, se les va a rebajar el precio del plan entre 50 y 60 mil pesos. A esto usted dijo el número exacto. Y que van a recibir devoluciones a través de excedentes que ellos dicen que no van a ser posible, que nunca se van a concretar. Que antes de que empezaran a concretarse ya el sistema estaría muerto. Por lo tanto, por eso ellos sostienen que el proyecto de ley es un engaño. Mire, ¿Usted garantiza que eso es posible? Sería bastante interesante que ellos pudieran responder si están disponibles a caer en desacato respecto a lo instruido por la Corte. Sí, pero cuando si no están los recursos, si no están los recursos y el negocio no da, Connie, eso es lo que sostienen ellos, es que no ¿de podemos, dónde van a sacar la plata para podemos olvidar lo siguiente. Para cumplir con lo que dice la ley? Yo entiendo perfectamente el emplazamiento político que hacen las ISAPRES. Y es un emplazamiento político, ¿por qué? Porque aquí hay una instrucción dada por la Corte Suprema. Y por lo tanto ellos tienen que cumplirla. El gobierno lo que ha hecho es presentar un proyecto de ley para mejorar las condiciones de cumplimiento, pero no para evitar su cumplimiento. Si ellos no quieren cumplir, ni siquiera han sido capaces de ir a la Corte con un recurso de aclaración. No han sido capaces de mover un dedo precisamente para poder establecer una mejor condición según lo que ellos interpretan del fallo. Por lo tanto, a mí me parece muy delicado lo que están haciendo. Ya, ¿usted cree que esto es una falta de voluntad al no querer cumplirlo? No que, como ellos sostienen, que el sistema no es viable, que si se aplicara todo lo que están diciendo, por ejemplo, la rebaja en los precios, van a tener que aplicar rebaja en los precios de los planes y además tendrían que devolver esta cantidad de plata, los 1.400 millones de dólares, básicamente el sistema va a colapsar. No están los recursos para eso. Connie, yo no he dicho que sea no es un problema de voluntad, sino un problema de que no están los recursos. Yo no he dicho en ningún momento que esto sea una falta de voluntad. Lo que estoy diciendo pero usted dijo, si no quieren cumplir con el fallo, como si dependiera de la voluntad. Yo lo que estoy diciendo es que a partir de lo que ellos plantean en su declaración pública, sería interesante saber si ellos quieren caer en desacato o no. Porque aquí hay un fallo de la Corte y aquí hay que cumplirlo. Y el fallo de la Corte establece cifras que son claras de rebaja en un 39% del total de los contratos, ni siquiera el 100%, y en una cifra, digamos, de la envergadura que hemos dicho. Ahora, se está planteando un proyecto de ley con una alternativa para facilitar el cumplimiento del fallo. Y ellos ni siquiera han sido capaces de decir, bueno, estamos disponibles a entrar a esta discusión. ¿Pero es una alternativa real? Bueno, es mucho más real. Esa es la pregunta, porque parece una alternativa. Usted dice, si lo hubiéramos aplicado el fallo como era originalmente, la situación sería mucho más difícil. Connie, es una alternativa real. Usted, le vuelvo a hacer la primera pregunta. ¿Usted de verdad cree que si las ISAPRES pueden devolver 1.400 millones de dólares, aplicar la rebaja de los planes y no quebrar? Yo no puedo decir más que las ISAPRES deben cumplir el fallo. Y la responsabilidad del regulador
según lo que nos entregó como mandato la Corte, es que se cumpla. Ya, y pero hay que usted, buscar, superintendente, sabe pero, el negocio, Connie, si sabe usted la me per- situación si- financiera si en que usted me- están las Si ISAPRES. usted me permite, sabiendo la situación financiera, es que lo que nosotros hicimos no es precisamente adelantarnos con una circular. Hemos actuado responsablemente respecto al manejo de las cifras. Las mismas ISAPRES querían que diéramos cifras entre enero y febrero, sabiendo que con eso iban a generar una situación mucho más compleja, porque muchas de ellas iban a tener que proveer en el cierre del año 2022 y estarían todas intervenidas o gran mayoría de ellas. Hoy día lo que hace el gobierno, insisto, es un esfuerzo para permitirles un mejor escenario. Un esfuerzo que además los involucra, porque le dice a ellos, mire, usted dígame cómo puede pagar y cumplir este fallo a las personas a las que se le adeuda. Ahora, si ellos quieren o tienen intención de que se modifique el fallo, que se rebaje la deuda por la vía de un proyecto de ley, vamos a tener un problema de constitucionalidad. Y eso también es grave, porque eso sí sería un engaño a la población. Ya, pero usted como conocedor de la industria, es el superintendente, el que la supervisa, sabe la situación, como usted dijo, usted sabe la situación de solvencia o insolvencia en que está cada una de las ISAPRES. ¿Usted cree de verdad que si cumplen, que las ISAPRES pueden cumplir con el fallo, pueden devolver 1.400 millones de dólares, pueden rebajar los precios de los planes y seguir funcionando? Lo primero que le quiero decir, ¿ya?, es que la situación financiera de las ISAPRES, como usted bien dice, estos 3 primeros meses es mucho mejor que la de los 3 primeros meses del 2022. La industria perdió 21.000 millones de pesos en esa época. Entonces están llorando Ahora, de no, exagerado. Pero no estoy diciendo eso. Estoy contextualizando porque usted me dice que como Sí. yo conozco las cifras, se las estoy entregando, ¿ya? 2.000 millones de pesos de pérdida hubo este año. 2 ISAPRES ganaron plata, ¿ya? Una ISAPRE logró pasar de 11.000 millones de pérdida en ese primer trimestre del 2022 a 60 millones de pesos de pérdida. Yo no estoy diciendo con esto que esté la situación solucionada. Lo que estoy diciendo es que las condiciones han mejorado, ¿ya? Y lo que se busca con este proyecto de ley es establecer plazos y fórmulas donde ellos mismos levanten propuestas para que puedan cumplir con el fallo, ¿ya? No podemos dejar de cumplir el fallo, porque si usted me dice entonces que yo pueda permitir que no paguen la plata que deben, eso no lo puedo hacer, porque si no yo caería en desacato, o la superintendencia caería. Ok, ¿y quién se hace cargo de las consecuencias o de las posibles consecuencias? El presidente de la CPC, de los empresarios aquí, hace poquitito, en Noticias 24, dijo que con la ley, si se aprueba la ley en el Congreso, todavía tiene que pasar eso, ¿cierto? Pero si se aplica esa ley, entre 500.000 y 700.000 personas van a quedar sin tratamiento, que tienen tratamiento actual y que pueden morir. Mira, a mí me parece muy grave esa ¿Quién se hace declaración. cargo de si eso ocurre? Es que ¿sabe lo que pasa? Yo no puedo hacerme cargo de una declaración de esa envergadura. ¿Por qué? Porque me parece altamente irresponsable. Primero, ¿ya?, evidentemente lo que busca este proyecto de ley es permitir la continuidad de los tratamientos de las personas, ya sea en el sistema privado o aquellas que incluso se están cambiando hoy día del sistema privado al sistema público, también puedan tener mejores condiciones de libre elección, teniendo mejores coberturas en FONASA, Ya. con seguros complementarios. Pero ustedes- Se ha buscado fórmulas de fortalecimiento de FONASA para aquellas personas que no puedan irse a otra ISAPRE, puedan también tener esta otra alternativa, ¿ya? Y aquí se está diciendo que hay una especie de reforma encubierta. No. Se está haciendo cargo este proyecto de ley también de una situación que hoy día ocurre sin efecto del fallo, solo por las alzas de precios. Fíjese usted que de las 400.000 Por la alza personas... de precio y por todo lo que se dice que van a quebrar, No. obviamente la gente Déjeme darle un dato, empieza a cambiarse a FONASA. déjeme darle un dato, Connie. Es bien interesante porque más de 400.000 personas se han cambiado en los últimos 15 meses. De esas, el 30% fueron, un tercio, desahuciadas por las ISAPRES. ¿Por qué? Porque no podían pagar las cotizaciones. Por lo tanto, sí existe un efecto directo sobre la gente que se está yendo porque los precios han subido demasiado. Subieron en 3 cosas el año pasado. Recuerde usted que la UEF en promedio generó un aumento de un 12%, más la adecuación precio-base en octubre, más el alza de la prima GES. Entonces, sobre eso también tienen que hacerse cargo las ISAPRES, ¿no? ¿Usted descarta que el plan del gobierno, a través de este proyecto de ley, sea terminar con las ISAPRES? Lo descarto de plano. Si uno quisiera terminar con las ISAPRES, no presenta un proyecto de ley para mejorar las condiciones de cumplimiento del fallo. Salvo que las ISAPRES quieran, insisto, que les condonen la deuda, que se las rebajen de manera artificial, o sea, de no cumplir con lo que dice la Corte. Pero si Yo no sé si quieren eso. Pero si las condiciones de la ley, por más que sean mejor, como usted dice, que el fallo original, no permiten que el sistema sobreviva, es una manera de enterrarlo, ¿no? Pero si la ley ni siquiera pone plazos de pago. La ley le dice a las mismas ISAPRES, dígame cómo puede pagar la deuda.
de tal manera que tenga mejores condiciones. La ley también dice cómo podemos mejorar la situación o cambiar la situación del indicador ICSA para ver si es que efectivamente se pueden empezar a compensar los ingresos. La ley también dice, mire, ¿sabe que regulemos el GES para evitar la judicialización y que tengamos un tercer fallo de la Corte, digamos, con efecto general? O sea, hay una preocupación que puede ser perfectible, Connie, puede ser perfectible y es parte del debate en el Congreso. Pero mal pueden decir las ISAPRES que aquí hay indolencia, que aquí hay una intencionalidad detrás, sino más bien tratar de poder resguardar las mejores condiciones de las personas para que tengan condiciones adecuadas para acceder a sus tratamientos. Ya, justo antes de que usted llegara, digamos, aquí, estaba en este mismo estudio, bueno, vía online, digamos, pero estaba el presidente de la ISAPRES en entrevista con Andrés Vial. Y él dijo que cuando amarras el proyecto del fallo, el proyecto que permite aplicar y concretar el fallo, al proyecto de FONASA Plus, ¿cierto? De esta idea de que FONASA se puede acceder además a unos seguros. La intención es que la gente se vaya del sistema ISAPRES a FONASA y por lo tanto termine cerrando el sistema ISAPRES. Ahí es donde ellos sostienen que esto sería una forma encubierta, se disfraza un cierre por secretaría del sistema ISAPRES. Connie, en este último año ha habido la mayor fuga de personas desde el sistema de ISAPRES, sin efecto alguno del fallo. Hay una jibarización del sistema producto de las alzas permanentes y la gente no tiene plata para poder pagar. Incluso el 30% ha sido sacado por las propias ISAPRES porque la gente no paga cotizaciones. Por lo tanto, ahí hay un problema. Solamente responsabilidad, usted dice, como el 30% es porque la gente no puede pagar el alza de los planes, pero también hay un efecto de la incertidumbre, de la mala situación económica de las ISAPRES. Yo no estoy negando aquello. La gente se asusta y dice, voy a quedar sin cobertura. Connie, si mi ISAPRE quiebra, mejor me voy y me aseguro en FONASA. Yo no estoy negando eso. Pero mire lo que usted está planteando. Que la gente decide, producto de la incertidumbre, irse a FONASA. Pero resulta que todo el mundo dice que irse a FONASA termina siendo casi caer al infierno, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente transita ante la incertidumbre para irse a FONASA? Pues. ¿Cómo no le queda otra? Porque no puede pagar el plan de ISAPRES. Por eso no le queda otra que irse a FONASA. Ok, ¿y qué es lo que hay que hacer en ese caso? ¿Dejarlos con menor cobertura o permitir una mejor condición dentro de FONASA para los que ya incluso se están yendo hoy día? Hay que hacerse cargo hoy también de esa situación. Y FONASA da abasto para toda esta gente que se está yendo a FONASA y pensando, por ejemplo, si es que el sistema, por la razón que fuera, por lo que dice la ISAPRES, si le creemos a la ISAPRES que si se aplica el fallo así, de esta manera, como dice la ley, van a quebrar, ¿FONASA se puede hacer cargo de los 3 millones de personas que están hoy día en ISAPRES? Si uno buscara que el sistema completo quebrara, nunca se habría presentado un proyecto de ley. Se habría aplicado el fallo en las condiciones que podríamos haberle aplicado como superintendencia, si que son peores condiciones. Es que lo primero que hay que despejar, creo, Connie, es la intencionalidad supuesta detrás de un proyecto de ley, que a mí me parece inaceptable. Usted lo niega tajantemente. Absolutamente. Que hay un tema ideológico detrás de esto. Pero es que en lo absoluto, o sea, ¿cómo va a ser ideológico cumplir un fallo? ¿Cómo va a ser ideológico cumplir un fallo? Sí, pero es que el proyecto de la reforma de salud, que yo sé que esto no es el proyecto de salud, pero hay algunos que dicen, aquí se empieza a ver cuál es la lógica del proyecto de la gran reforma a la salud de este gobierno y no considera las ISAPRES, al menos no como existen hoy día. Mire, la aspiración de la reforma siempre ha sido transparente y clara. Hay una posición respecto de qué sistema debiera ocurrir o funcionar en Chile, digamos, es algo que se ha hablado abiertamente, no hay ningún secreto. Y perdóneme, pero no hay una disputa ideológica entre Estados Unidos y Rusia o Unión Soviética en esto, no estamos hablando de eso. Son dos modelos muy conocidos y probados en el mundo, tanto el de multiseguro como el de seguro único con seguros complementarios, y en países que no necesariamente son países de izquierda. Estamos hablando de Corea del Sur, de Taiwán, en el caso del modelo que ha propuesto este gobierno. No estamos hablando ni siquiera del modelo de Inglaterra, donde participan los públicos y también los privados. Pero este proyecto de ley en ningún caso se hace cargo de ninguno de los dos modelos. Permite que las ISAPRES puedan continuar y permite evidentemente que la gente que transita a FONASA por distintas razones, podemos discutirlas, ¿sí?, ¿ya?, tenga mejores condiciones de cobertura en la libre elección. En la libre elección. ¿Eso es estatización? ¿Eso es una reforma encubierta? Cuando estamos fortaleciendo la libre elección, donde la gente va al sistema privado a atenderse, sí, claro, en mejores condiciones. Ya, de ahí le vuelvo a preguntar entonces, ¿FONASA tiene la capacidad, puede absorber a toda la gente que se está cambiando a FONASA de la manera, porque obviamente tiene que cubrirlo, pero estamos hablando que no se colapse, que no se aumenten las listas de espera que hoy tenemos en FONASA, en el sistema público, con 3 millones de personas, o más de 3 millones ya van, esperando por la consulta de un especialista? Mire, dos cosas. La primera es que efectivamente para poder evitar que eso ocurra, si hay un tránsito masivo a FONASA,
es que es necesario poder crear esta modalidad de cobertura complementaria, para que la gente que llegue tenga la posibilidad de seguir atendiéndose en el sistema privado al que está acostumbrado a atenderse, y no que tenga que ser derivado al sistema público. Si alguien se opone a eso, entonces lo que está buscando es precisamente que la gente que llega a FONASA no tenga mejores alternativas en el sistema privado, ¿ya? Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es que claramente en materia de lista de espera se está haciendo un esfuerzo importante, se ha reducido un 50% los tiempos de espera. Obviamente hay una lista que es relevante, que se genera después de la pandemia, que no es fácil de poder absorber, pero hay un esfuerzo importante que se ha hecho con recursos que ha destinado el gobierno. Los fines de semana se está trabajando en poder resolver, digamos, las distintas listas de espera, lo que también es importante. El punto es que si este proyecto de ley no considera esta modalidad de cobertura complementaria, ahí sí puede ocurrir lo que usted dice. Para evitarlo, entonces sí tenemos que poder legislar sobre eso. Ya, y uno se puede imaginar que en este proyecto de FONASA Plus, digamos, de aseguramiento complementario, ese aseguramiento lo entreguen las ISAPRES, convertidas en aseguradoras, son aseguradoras privadas, digamos. Lo que se está planteando en este modelo, al menos ¿Sí? en este proyecto de ley, que, insisto, es parte del debate que se puede dar en el Congreso, es que FONASA pueda licitar a los seguros complementarios una cartera con una prima que sea plana y evitar de esa manera discriminación por sexo, edad, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el grupo que se licita comparte el riesgo. Y en ese sentido, hay ISAPRES que incluso hoy día ya tienen seguros complementarios que están habilitados. Por lo tanto, perfectamente van a poder participar por esa vía. Superintendente, ¿usted tiene información de alguna ISAPRE que esté en peligro de quiebra hoy? Bueno, claramente ya lo hemos dicho con anterioridad. El sistema ha generado una pérdida permanente mucho antes de incluso la situación que hoy día tenía o se ha generado a propósito de los distintos fallos. Dentro de ellos el fallo de la adecuación precio-base, que recordemos fue muy criticado por las ISAPRES, pero finalmente terminó dando certeza respecto a cómo se puede adecuar el precio base. Se cerró ese capítulo, ¿ya? A pesar de que ellos estuvieron en contra de lo que nosotros hicimos en ese momento, ¿ya? Y claramente hay varias ISAPRES que han estado en el límite de los indicadores legales. Es un tema que incluso el mismo proyecto de ley también se hace cargo. ¿De qué manera? ¿Cuáles están en esa situación? No puedo dar ese detalle hasta que no sea pública la información. Pero después va a ser público y transparente como todo lo... ¿Hay dos? No he dicho cantidades. Siempre hay ISAPRES que están dentro del límite, ¿no? Ya. ¿Y cuándo se va a entregar esa información? Siempre se entregan las informaciones trimestrales ahora dentro de este mes. Ya. Pero ¿se puede saber cuántas ISAPRES están en esa situación, en el límite? No tengo el dato de ahora, como le digo, para poder darlo con precisión. Pero efectivamente, ¿ya? El sistema ha estado transitando en una situación compleja. Eso no nos negamos a eso. De hecho, el proyecto de ley, ¿ya? También plantea el hecho de que tiene que salir de la garantía general este pasivo, de tal manera que no incumplan, por ejemplo, por no tener la posibilidad de garantizar este pasivo, ¿ya? Si no presentáramos este proyecto de ley, ellos además tendrían que presentar unas, digamos, garantías mucho mayores a las que es imposible acceder. Entonces, ¿queremos dejar caer el sistema si estamos dando alternativas mucho mejores que sin un proyecto de ley? ¿Tienen los votos en el Congreso, superintendente? Bueno, los votos hay que trabajarlos como cada proyecto de ley. Ya, pero... Es que nadie entra, nunca un proyecto de ley va a entrar... saben más o menos saben Mire, si lo tienen o no lo tienen, ¿o no? yo conozco al Congreso, fui 12 años parlamentario. Y yo creo que existe plena conciencia en el Parlamento de la importancia, de la relevancia de este proyecto de ley. Pueden haber profundas discrepancias, incluso pueden haber encuentros, digamos, verbales, ¿ya? Que habitualmente se dan en este tipo de discusiones. Pero al final del día yo tengo la esperanza que en la responsabilidad del Parlamento, así como en la responsabilidad del Gobierno y quienes estamos involucrados en esto, podamos sacar este tema adelante de la mejor manera. ¿Usted cree que la derecha, la centro-derecha, Chile Vamos, republicanos, van a darle los votos a este proyecto? Yo creo que hay que llegar a acuerdos y evidentemente el proyecto de ley es un punto de partida sobre el que hay que tratar de ver cómo se logra construir mayoría. ¿Y cuánto estima que puede durar la tramitación de la ley corta? Se llama ley corta, pero ¿cuánto podría durar la tramitación? Yo espero lo menos posible. Pero, ¿cuál es su expectativa? No, es que yo no soy el encargado de eso, no soy ministro de Expreso, soy pero simplemente usted estuvo muchos años en el Congreso, así que usted sabe cómo funcionan las cosas, si hay agua en la piscina, cuánto hay que negociar. Mire, Connie, nosotros pedimos ¿Hay agua en la piscina o no? Siempre es la primera hay pregunta. Agua. Siempre hay agua. A lo mejor se puede mejorar, llenar,
Eso Llenar depende un de la poquito, negociación. poner un poquito la manguera. Sí. Ya, pero ¿cuánto Pero mire, debiera durar nosotros pedimos una prórroga de esa 6 tramitación? meses. Sí, ¿Ya? eso ya se solicitó, ¿cierto? Se solicitó, estamos a la esperando. Corte Suprema. Sí, estamos esperando la respuesta de la Corte Suprema. Ah, no han respondido todavía. No, pues si lo presentamos ayer. Entonces no le pida tanta premura a la Corte, tiene muchas otras materias también que resolver. Pero claramente aquí se plantea un horizonte a partir de la presentación del proyecto de ley y de la urgencia simple que ha entregado el Congreso. El Congreso requiere un tiempo para poder debatirlo, estamos claros, ¿no? Y yo espero que ojalá sea menos de los 6 meses. Pero si no, serán esos. Solo para cerrar, superintendente, Yo para sé. que quede súper Oiga, claro. yo estoy feliz. En esta Está conversación. feliz. No quiere irse conversación. el superintendente. Yo me quedo acá. Oiga, pero para que quede súper claro, usted, le vuelvo a decir, que conoce muy bien el sistema, que conoce cómo, no nos ha querido decir exactamente el detalle porque todavía no es público, la situación de solvencia e insolvencia en el límite de cada una de las ISAPRES. ¿Usted cree de verdad, con los cálculos en la mano, con la mano en el corazón, que las ISAPRES pueden cumplir este proyecto de ley si se aprueba así y pueden seguir funcionando y no van a quebrar? Mire, si yo tuviera... No es porque yo quiera defender las ISAPRES, quiero preguntarle si el sistema va a resistir esto, porque ellos dicen que no va a resistir. Está bien, Connie, si yo la entiendo, no se preocupe. Entendí la pregunta Ya. al tiro. Es que no me la contesta, pues. No, pero mire, es que usted me pide una certeza que nadie puede entregar, ¿no? Porque incluso por distintas razones, alguna ISAPRE incluso sin el proyecto de ley y sin el efecto del fallo pudiera estar en una situación complicada. Hemos vivido todo este tiempo en una situación de tránsito compleja y el sistema salió adelante. Desde que yo llegué, 2 semanas más iban a caer las ISAPRE. Desde que yo llegué, ¿recuerda usted cómo ha sido la discusión? Ya, o sea, es como el cuento Yo del tengo lobo. la aspiración, o yo creo, y la convicción de que vamos a ser capaces de poder dar las mejores condiciones para cumplir el fallo. Lo que no puede ocurrir es que aquí se utilice esta situación compleja, que reconocemos que es compleja, para evitar el cumplimiento de un fallo. Si eso es grave, por lo tanto hay que buscar las mejores condiciones. El proyecto, insisto, da elementos que incluso hacen partícipes a las mismas ISAPRES para poder elaborar un plan de cumplimiento, ¿ya? Y pensando en la gente, en los pacientes, sobre todo en esa cantidad de pacientes que hoy día tienen tratamiento en las ISAPRES, que están en la mitad de su tratamiento, por ejemplo, y que están pensando qué va a pasar conmigo si mi ISAPRE quiebra. ¿Usted considera que es relevante que las ISAPRES sigan pudiendo funcionar? Evidentemente, incluso quienes pensamos que hay que reformar el sistema sanitario, y yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, necesitamos que esta situación se estabilice para poder sentarnos a discutir una reforma profunda del sistema. Mire, ¿Usted cree que con este sea cual proyecto es sea, posible esa estabilización? no, o sea, esa es la aspiración. Por supuesto que uno, si presenta un proyecto de ley de esta envergadura, es porque aspira a que ello ocurra en las mejores condiciones y cumpliendo los parámetros que hay, ¿ya? Pero claramente quienes queremos una reforma en algún momento al sistema, no podemos desconocer que la caída de la ISAPRE no facilita en lo absoluto la discusión. Hay que generar una estabilidad para dar continuidad a los tratamientos de las personas. Eso es claro, es así. No hay nadie que esté aspirando a algo distinto, ¿ya? Pero claramente se requiere posteriormente una discusión de fondo para resolver una situación que se hace insostenible incluso, Connie, sin los efectos del fallo. Porque un sistema que traspasa todos sus costos a las personas, ¿ya?, se hace inviable cuando hay un efecto inflacionario por los costos asociados a las prestaciones y a todo lo que ya hemos discutido con anterioridad. Por lo tanto, hay que resolver esto, pero en algún momento entrar a la discusión de fondo también. Víctor Torres, superintendente de Salud, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Noticias 24, Gracias, por respondernos casi todas las preguntas, no todas las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Buenas tardes.